Hoy nos va a presentar José Fishbein, el ángel, la adicción y la exclusión social. Y lo va a comentar, bueno, yo dije José Fishbein, el doctor José Fishbein, perdón. Y lo va a comentar, lo di demasiado en confianza, lo dije, y lo va a comentar el doctor Hugo Lerner. El doctor José Fishbein lo que me dijo, sé que tiene un currículum muy extenso, lo abrevió mucho, me dijo que es magíster en psicoanálisis, especialista en psiquiatría, miembro titular en función didáctica de APA, actualmente vicepresidente de la asociación y que coordina, digamos, varios departamentos al mismo tiempo, además de dictar seminarios. Todo lo demás lo conocen todos y así que cada uno lo completa. Por otro lado, el doctor Hugo Lerner también me mandó un CV muy abreviado. Me dice que es médico psiquiatra y psicoanalista, premio CONEX en psicoanálisis en el 2016, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, vicepresidente de la Fundación de Estudios Psicoanalíticos, FUNDEP, y ha sido profesor y conferencista invitado en diversas universidades e instituciones nacionales y extranjeras. Es autor y compilador de múltiples libros, siendo el último Más allá de las neurosis, la práctica psicoanalítica convulsionada. Editorial Lugar de 2019. Entonces pasamos a escuchar al doctor José Fishbein. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a empezar a leer el trabajo, así después lo podemos discutir con Hugo y con todos ustedes. Una noticia escuchada por la mañana en el noticiero puede ser objeto de reflexión psicoanalítica. Son pocas palabras que además se multiplican en los periódicos. Si bien podemos considerarlas con un fuerte color local, pueden ser idénticas en cualquier latitud en la que predominen factores de exclusión social. Pocas palabras que extienden su territorio hasta el resto de nuestra mente. Dice el locutor: el sábado por la noche fue aprehendido en el momento que robaba un automóvil un menor apodado El Ángel, por su cara de nene, sus ojos claros y el pelo rubio. Tras un tiroteo con la policía, es llevado a una dependencia policial. Luego fue internado en un instituto correccional del cual se escapa. Con apenas 14 años, tiene uno de los prontuarios más extensos de la capital bonaerense. Según la policía, ya fue aprehendido 60 veces en poco más de un año. La mamá de El Ángel tiene miedo que su hijo termine muerto. Confiesa que su familia está imposibilitada a contenerlo. Por eso pide que lo internen en algún lugar cerrado para que pueda alejarse de su adicción. Aunque por otro lado pide la excarcelación, que tiene que ser instrumentada, pues se trata de un menor. Hasta allí la noticia. Pensemos qué podemos decir de este episodio. La entrada en la adolescencia implica una fuerte conmoción, ya que no solo debe renunciar el adolescente a los objetos de gratificación infantil, sino acceder a nuevas configuraciones vinculares para enfrentar las nuevas exigencias pulsionales. En este arduo trabajo se pone en juego no solo la configuración interior del sujeto, sino que intervienen aportes desde lo social que van conteniendo al joven en sus nuevos caminos. Sin embargo, cuando existe un déficit, tanto desde lo interno como desde el exterior,
Nos encontramos en una disposición en la que actuar es un grito desesperado frente al desamparo. Es un clamor por la aparición de alguna figura fuerte que pueda rescatarlos de su desvalimiento. Dentro de la cultura actual, sería muy restrictivo pensar las adicciones y el consumo solamente en relación con las drogas. El alcohol, el juego, la velocidad, el uso abusivo de Internet, el teléfono móvil y los mensajes de texto, los videojuegos, la pornografía, aún la lectura y la escritura, también el sexo y, ¿por qué no?, el psicoanálisis puede transformarse en objetos que obturan un vacío y restituyen la noción de ser a un sujeto carente de deseos, un sujeto que actúa en la urgente e imperiosa necesidad de evadirse de un estado indefinible e inquietante que lo inunda e intranquiliza. No se trata solo de sustancias, sino que la mira se focaliza sobre relaciones y actividades que adquieren fijeza, comandan y dirigen la vida, constituyéndose en su eje importante. Es decir, la adicción se genera no solo por las cualidades del objeto, sino además por las funciones que cumple en la economía libidinal del sujeto. Solo así, infinidad de objetos participan en la instauración del campo de lo adictivo. En el caso del ángel, lo adictivo no solo está en las sustancias que incorporan, sino también en la repetición de sus actos delictivos. No podemos dejar de evocar los trabajos freudianos sobre tipos particulares de carácter, en los cuales Freud ubica a los que delinquen por sentimientos de culpa en la búsqueda de alguna figura interdictora que establezca un límite que el sujeto no puede instituir dentro de sí por carencia de modelos que le otorguen la posibilidad de postergación y renuncia de gratificaciones pulsionales. Cuando los objetos que sustentan lo adictivo se instauran como los representantes más poderosos de la meta de actividad cotidiana del sujeto, nos preguntamos si es el sujeto quien abusa de ellos o es abusado desde una superestructura que le brinda esa oferta y necesita de él para sostenerse. Estos casos siempre terminan en el impas de la sospecha de algún tipo de connivencia con quienes debieran poner un límite a la situación. En el campo de quien abusa o es abusado, operan situaciones fusionales, y es por ello que planteamos la idea de los vínculos adictivos como el eje central de las dependencias patológicas, en las que termina perdiéndose la discriminación entre sujeto y objeto. El límite entre ambos comienza a ser impreciso, como así también la dirección de la intención del vínculo. El interrogante es si se inicia desde un sujeto con un terreno predispuesto o desde una presión externa que vulnera su integridad. El campo en el cual predominan los vínculos adictivos con diversos objetos y acciones genera sensaciones ambivalentes entre la necesidad idealizada y el odio por la extrema dependencia. El mundo de la adicción solo es posible en determinadas condiciones socioculturales. Los conceptos de adicción, de dependencia y de subjetividad que determinan el nombre de adicto requieren de un discurso de conceptos y prácticas sociales que los sostengan y sean propios del momento y de cada cultura. Ser adicto a significa para el sujeto la adquisición de una identidad definida
frente a las vivencias de no ser que la antecedían. Por lo tanto, los objetos de consumo tienen la siniestra ventaja de ser donadores de identidad. Este proceso identificatorio resulta del íntimo interjuego entre disposiciones individuales y las condiciones y mandatos de un medio socioeconómico que, para mantener vigente el aparato productivo de objetos, de sustancias de consumo, cada vez que su nombre aparece en los periódicos o en los noticieros, el ángel adquiere existencia y sale de la catastrófica sensación de no ser que puede imperar en su familia y en una sociedad en la cual los adolescentes son excluidos y no tienen posibilidades de inserción cultural. Cuando las personas se constituyen alrededor de una identidad patológica, devienen un eslabón más dentro de los sistemas de producción del mercado, siendo sus actos una consecuencia necesaria para el sostén de la producción de objetos a los que apelan para resolver sus frustraciones. Es necesario tener siempre presente que el mercado requiere multiplicar el número de consumidores para mantenerse vigente y por ello perfecciona constantemente los señuelos para encontrar nuevos adeptos para su oferta. Se puede considerar al adicto como una modalidad particular de consumidor. Se diferencian entre sí porque el consumidor tiene que estar cambiando constantemente de objetos para sostener su identidad. No obstante, el adicto mantiene una notable fijeza y especificidad con su objeto. Sin embargo, podríamos desplazar la atención desde el objeto en sí a la cualidad de lo nuevo. El consumidor se constituiría así en un adicto a la novedad. La adquisición de una identidad otorgada por la adicción abre una perspectiva de vida asignada por el diseño de una aventura que luego se repite estereotipadamente. Sus pasos son la fascinación por el objeto del que puede esperarse todo, hundimiento del sujeto por su consumo, arrepentimiento y recuperación en ciertos casos. Estos pasos habitualmente se asocian a una prédica mesiánica. A estas prédicas mesiánicas yo las llamo ideologías reivindicatorias. Por ejemplo, vos no sabés lo que es bueno si no probaste. Acerca del consumo primero y luego en torno a la renuncia al objeto necesitado. Se produce una secuencia de necesidad imperiosa del objeto de la adicción, posteriormente prescindencia de los objetos y luego recaídas en ellos, y por fin un retorno a reclutamientos antiadictivos que reinician un ciclo cumplido con mucho conflicto, dolor y desgaste del sujeto. El ángel, con sus 60 detenciones en el año en curso, da cuenta de lo compulsivo de la aventura diaria delictiva, que por otro lado puede ser considerada como si fuera el trabajo que permite la manutención de su madre y hermanos, sin la mención de un padre presente, la madre que ejerce potestad en la actitud contradictoria de avalar y censurar sus actitudes. En estos circuitos intervienen varios factores, pero sobre todo la anulación del deseo de objeto, deseo que siempre conlleva el reconocimiento de una falta por pérdida de algo original y la necesidad imperiosa de apelar a la máscara de la identidad otorgada por el ser adicto a que obtura tal ausencia. Así como en la esclavitud,
El cuerpo del esclavo le pertenecía al amo. En la patología en la que predominan los vínculos adictivos, es el objeto el que se apodera del cuerpo del sujeto, sin que éste pueda enunciar su disconformidad bajo la amenaza de la angustia que despierta la privación del objeto. Aunque se queje constantemente de esta situación, el cuerpo es entregado como tributo. El cuerpo es adjudicado, donado al objeto como único dueño y se pierde la voluntad sobre él. Parecería que la fuente de la pulsión está en el otro. El sujeto se convierte en objeto de la necesidad del otro y sostiene la continuidad de la cadena productiva del objeto que consume. Otro de los puntos que concita esta noticia es el de la ley. En psicoanálisis tomamos a la ley como el conjunto de principios que hacen posibles las relaciones sociales, principios que regulan el gobierno de toda estructura social. Ellos regulan los intercambios, las relaciones de parentesco y los pactos entre los humanos. La ley es sustentada por la figura del padre. Esta es una ley simbólica que no está escrita en ningún códice, sin embargo siempre está presente, encerrada en el lenguaje. Siguiendo a Freud en Tótem y Tabú, la ley se duplica. Así debemos diferenciar la ley del padre autoritaria y posesiva, cuya finalidad es proteger el deseo de este amo absoluto de la horda, amo que guarda para sí el acceso a todas las mujeres, de aquella ley nacida después de su asesinato. Esta segunda versión de la ley, originada en el pacto fraterno, tiene por finalidad proteger al sujeto en la convivencia con sus pares. Regula las relaciones sociales, aunque no desconoce, como premio a las múltiples renuncias pulsionales, alguna satisfacción a condición de que se eviten los vínculos incestuosos. La relación de la ley con el deseo también es dialéctica. Por un lado, la ley le pone límites al deseo, aunque por otro lado lo crea. El deseo básico es el de la transgresión de la ley, y para que ello ocurra, es necesario que previamente se haya basado sobre una prohibición instituida por la ley. No se trata de un deseo preexistente que la ley regula, sino de un deseo que surge de los procesos de regulación de lo pulsional por la ley y del constante anhelo de transgredirla. Aparece una terceridad para la ley que implica su fracaso en tanto tal y que podríamos definir como la ley del deseo, estado en el cual el sujeto impone su irracionalidad desde el drang pulsional. Nacemos dentro de un lecho cultural que nos antecede, que nos sumerge en una legalidad ya establecida, frente a la cual estaremos eternamente en rebeldía por búsqueda de gratificaciones pulsionales. La pulsión es un tirano interior contra el que debemos luchar para estar insertos en el consenso cultural. Decíamos que es dialéctica la relación del padre con la ley y también dialéctica la relación de la ley con el deseo. Se crea así un sistema triádico, padre, ley, deseo, dentro del cual el humano devendrá sujeto. Este triángulo es una manera de definir la cultura. Dentro de este triángulo se desarrollan las ideas que expondré a continuación. La renuncia pulsional, la sujeción al mandato del padre va generando un constante malestar. Malestar en la civilización por la intolerancia a pautas humanas que luchan y exaltan las singularidades. Civilización que no tolera diferencias y marca una tendencia a la homogenización de rasgos y modelos tanto corporales como conductuales,
según un ideal impuesto desde criterios de protección del consumo de los bienes valorados por el consenso. Estos valores son los que están profundamente revisados en la actualidad. Acá me salgo un minuto del texto porque creo que estamos asistiendo todos nosotros a una contradicción al párrafo anterior que acabo de leer, porque si nosotros revisamos la mayoría de las actividades científicas dentro de nuestra especialidad, hoy están vinculadas a la diversidad y al pluralismo, que entran en cierta medida en contradicción con lo que vengo leyendo, pero tenemos que ayornarnos para ver de qué manera vamos incorporando las nuevas mociones culturales. Y eso sí, quisiera decir algo. Así como hablé de ideologías reivindicatorias hace un rato, en el tema del pluralismo y la diversidad, también tenemos militancias que nos tratan de imponer conceptos. El color de ojos o de pelo ya no son rasgos distintivos. Cualquier ojo, lentes mediantes, puede adquirir el color celeste cielo profundo, o todos los pelos pueden ser rubios como impone la moda del momento. Aún así, el pelo rubio y los ojos claros pueden ser elementos tanto idealizados como fuentes de discriminación, dependiendo en el contexto en el que se ubiquen. Es por eso que nuestros adolescentes, eternos disconformes en su necesidad de defender sus singularidades, horrorizan al universo de sus padres con cortes creativos de pelos teñidos de colores poco usuales o tatuando sus cuerpos bajo el lema "mi cuerpo es mío y es lo único que tengo". Solo en esa rebeldía encuentran su individualidad constantemente avasallada por la civilización, aunque esta rebeldía también puede constituirse en la trampa que los encierra. Pasaré a referirme a la dolorosa y angustiante imagen que impone el mundo del consumo. Es la imagen de niños desnutridos, excluidos de cuidados, en una cultura que los abandona y los somete al hambre, la desnutrición y la enfermedad. Estas imágenes no venden segundos de transmisión televisiva. Ellos mueren mientras otros se aseguran una imposible inmortalidad. Este es otro ícono de la economía del mercado. En este punto convendría que como analistas nos interrogásemos sobre cuál es la ley que sustenta las carencias de la prole. ¿Qué leyes son las leyes del mercado que cuidan el patrimonio de un padre ávido de pertenencias para sí en detrimento de sus hijos y de la especie? ¿Cuál es la posición ética que se obtiene si tomamos conciencia de la vulnerabilidad y la mortalidad del cuerpo, tanto del propio como el de nuestros semejantes? Quedan demarcadas dos legalidades, una en la cual todos los sujetos disfrutan de una paridad en oposición a otro sistema en la cual existen aquellos que tienen mayores prerrogativas. Cuando fallan las leyes del consenso social y aparecen las situaciones en las que los sujetos en situación de desamparo ante el fracaso de lo simbólico incrementan las búsquedas de sostenes imaginarios que pueden otorgar la desmentida de su vulnerabilidad, y uno de los caminos posibles es la intervención tratando de imponer las pautas propias en las que se desconoce la existencia del otro. El ángel es un personaje todo acto, a la búsqueda de quien pueda contenerlo y sacarlo del caos del sinsentido de su existencia. Sus actos son un clamor por la imposición de un orden que está ausente
en su medio, expresando básicamente por la paradoja del pedido materno. Póngalo en un lugar para que se cure de su adicción, pero déjenlo en libertad. Iremos así, entretejiendo una intrincada red de pensamientos que nos permitiría aproximarnos a la comprensión de este hecho y reflexionar acerca de él, siendo conscientes que siempre encontraremos nuevas lecturas del fenómeno del cual nos estamos ocupando, sobre todo si somos fieles a la comprensión psicoanalítica, a que la comprensión psicoanalítica parte siempre de la idea de multicausalidad y sobredeterminación. Para terminar, este trabajo, basado en una noticia policial, es una reflexión psicoanalítica que sostiene que en una sociedad en la cual los adolescentes son excluidos, las adicciones obturan un vacío y restituyen la noción de ser a un sujeto carente de deseos que actúa bajo la imperiosa necesidad de evadirse de la inquietud del sinsentido que lo inunda. Postulo que cuando el ángel, joven de 14 años con 60 detenciones en el curso de un año, adicto a las sustancias y sujeto a la repetición de sus actos delictivos, aparece en los diarios, adquiere una existencia y sale de la catastrófica sensación de no ser que puede imperar en una familia y en una sociedad en la cual los adolescentes no tienen posibilidad de inserción social. La repetición de los actos delictivos configura también una búsqueda de una figura interdictora que establezca un límite que el sujeto no puede instituir por sí mismo al no acceder a la renuncia y a la postergación de las gratificaciones pulsionales. Los vínculos adictivos constituyen dependencias patológicas en las cuales cada sujeto anula al otro y se pierde la discriminación sujeto-objeto. La adicción, la dependencia y la subjetividad requieren de prácticas sociales que las sostengan. Ser adicto a es, en ese sentido, una imposición de identidad que opera frente a las vivencias de no ser que lo antecedían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu presentación. Realmente es para volver a leerla y releerla porque abarca la problemática que estamos viviendo todos los días y describís muy particularmente lo que acontece en nosotros, ¿no? En nuestra subjetividad al leer el diario, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Hugo Lerner, que va a hacer el comentario al trabajo del doctor Fishbein. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ante todo, gracias, José, por haberme elegido como comentador de este interesante trabajo, y gracias a Hilda, que se ocupó de toda la parte organizativa. He decidido no escribir nada como comentador y hacer más que nada realmente el juego del comentador y poder dialogar con vos y con los con el público. O sea que voy a hacer un punteo de algunos temas que o afirmo o generaron interrogantes en mí. Lo leí varias veces de trabajo, o sea, a mí me lo mandaron hace tiempo. No es que no escribí cosas, pero no me quiero poner a leer y hacer un trabajo paralelo como, para que no nos aburramos. Creo que acá el actor principal es José. En principio, tenemos un trabajo que no es frecuente, que es de psicoanálisis aplicado. O sea, ya partimos de algo que es interesante, porque hace tiempo que no hay trabajo, pero bueno, esto es una noticia que genera a un psicoanalista un intento de dar cuenta psicoanalíticamente de cuál es el proceso de este muchacho, en el cual entró mucho tu imaginación también, porque es nada más que una noticia.
una imaginación que está atravesada por tus conocimientos psicoanalíticos. Dos autores claramente me vinieron a mí, como dice Piero Lanier, uno tiene una teorización flotante. Cuando yo leo esto, hay dos autores que no dejan de resonar. Winnicott, como a todos seguramente, no sé ninguna novedad, y otro es Castoriadis, por el lugar que ocupa el contexto sociohistórico en la producción de subjetividad de un sujeto como este chico, el ángel. Vamos a ver de qué manera podemos ir peloteando esto. Voy a hacer un rastreo y un punteo de las cosas que me llamaron la atención y que van a ser preguntas para vos y para el público, a ver si podemos generar un diálogo. Primera situación que me llama la atención es cuando la madre pide que sea alojado en un instituto, pero escarcelado. Ya que dije que me citaba, me surgía la idea de Winnicott, ustedes saben, va a volver muchas veces en mi comentario, saben que en Deprivación y Delincuencia o en la tendencia antisocial, Winnicott plantea como uno de los métodos terapéuticos lo que él llamó en inglés placement, que es dar lugar. Él se extiende, y esto se aplica en este muchacho, eso le cabe a la familia. Cuando falla la familia, viene el hospital psiquiátrico, dice él, y cuando falla, viene la cárcel. Vamos a ver de qué manera él interpreta que esto es un modo de buscar una integración frente a un yo que está fracasando en su proceso integrador, como en este sujeto se ve claramente, ¿no? En el cual la pulsión anda por cualquier lado, o no por cualquier lado, bastante poco controlada. Yo estoy de acuerdo, este planteo que vos haces acerca de, no lo decís con estos términos, pero que hablas del duelo por la infancia abandonada y que la adolescencia sería un momento central de convulsión identitaria fuerte, por lo pulsional, por el duelo de la salida de la familia de origen, y en este tironeo identitario intervienen muchos los otros significativos, intervienen muchos el grupo de pares. En ese sentido, uno tendría que investigar cómo fue en este ángel, cuál fue su grupo de pares, porque no todo chico que tuvo por ahí el origen que uno se puede imaginar, deviene en adicto o deviene en delincuente. O sea que ahí hubo seguramente, ya estoy señalando dos fallas. Una falla temprana, porque vos hablás algo de déficit. Digo falla en el sentido más winnicottiano del término. Falla en cuanto al objeto maternante. Y por supuesto, no vale la pena ni que lo aclare, no lo estoy diciendo en el sentido culpabilizador, sino en el sentido de indagar qué le pudo haber pasado al objeto maternante para que se retire, están llamando, para que se retire de la función materna y que quiere restituir después con un pedido. Hagan algo que yo no pude hacer. Después aparece acá el concepto tuyo de lo que es el desamparo. Y aquí sí tenemos que recurrir inevitablemente a Winnicott, porque Winnicott plantea que ante el desamparo temprano, en deprivación y en delincuencia, él tenía dos conceptos. Uno era la tendencia antisocial, que era previo a la delincuencia. Si no se tramitaba bien la tendencia antisocial, podía derivar en un delincuente. Este desamparo temprano, él lo ubica en general cuando el yo está ya más o menos ligando las pulsiones, que él va a llamar libidinales y no va a llamar agresivas, sino la motilidad temprana.
¿Se acuerdan que él cambió el nombre por el cruce que tenía con Melanie Klein? Pero podemos llamar, si ustedes quieren, Eros y Tánatos. Entonces ya habla de que en realidad ya hay un yo que está incipiente y en vías de constitución. Porque si fuese más temprano, él hubiese dicho, este chico devenía en una psicosis. No lo hace, y esto hace pensar qué sucede en estos actos delictivos, qué está buscando el ángel en los actos delictivos. Sigo con Winnicott. Él plantea dos cosas. Una, el robo como búsqueda, y segundo, la destructividad. El robo sería el modo que tiene un sujeto, en esto yo me acuerdo totalmente, de buscar lo que él siente que se merece y tener. Según Winnicott, lo que busca es la madre. Después podemos ver qué más pensamos acerca de esto. Por supuesto lo está diciendo metafóricamente, se está refiriendo a las funciones que han fallado. En la destructividad, muy interesante, porque aquí aparecen los robos, es una búsqueda de que la situación contextual contenga el desbarajuste pulsional del sujeto. Lo mismo que hace un chico cuando patalea y hace ese tipo de cosas. Es importante entenderlo de esta manera, mucho más si lo contextualizamos en la actualidad, en el cual hay un deseo de búsqueda en algunos de bajar la imputabilidad de los jóvenes, el cual yo no estoy de acuerdo. Como dice Winnicott, tal vez no esté de acuerdo, pero seguramente que si me roban la bicicleta, como dice él, voy a estar de acuerdo. O sea que muchas veces en el juicio va a depender de cuán víctima fue uno, como en mi caso he sido víctima de robo, pero no de ningún ángel, pero que en esta situación de robo, de destructividad, hay una situación, y esto es lo interesante, que él llama de esperanza. Que no lo está diciendo en términos de bolero, sino de búsqueda de una restitución, si quieren lo podemos pasar en términos más que de self, en restitución yoica que se ha perdido. O sea, cada una de estas cosas sería como una búsqueda a una situación, y si lo pasamos en términos más, si ustedes quieren, pirolanianos, de una continuidad del proyecto identificatorio que está detenido. Hay como una repetición hacia un modelo identitario. Bien, acá sigo con los puntos que me han llamado la atención. Hay un punto en el cual José habla de que en el campo de quien abusa o es abusado, voy a hablar 5 minutos más si tengo más tiempo operan situaciones funcionales, y es por ello que planteamos la idea de los vínculos adictivos como un eje central de las dependencias patológicas, en la que termina perdiéndose la discriminación entre sujeto y objeto. Aquí mi pregunta va claramente, ¿por qué insertaste acá los vínculos adictivos? Aquí, ¿a qué te estás refiriendo claramente, pues, específicamente? La página 2. Bueno, es vos lo ubicaste, ¿no? El párrafo, sí. Después, vos decís, el límite entre ambos comienza a ser impreciso en estos vínculos adictivos. La dirección de la intención del vínculo, dice. El interrogante es si se inicia desde un sujeto con un terreno predispuesto o desde una presión externa que vulnera su integridad. Yo planteo que es difícil hacer esta distinción. Es el famoso tema del huevo y la gallina. Así que me gustaría que después esto lo podamos discutir un poco. Hay un punto crucial que vos decís, el mundo de adicción solo es posible en determinadas condiciones socioculturales. Yo estoy de acuerdo. A ver, se me ocurre, ya que tren de imaginar, que el ángel, si consumía una droga, lo más probable es que sea Paco.
ahí ya se complejiza un poco la temática, porque el Paco produce efectos biológicos desastrosos, produce desmielinización. Si produce desmielinización, produce trastornos neurológicos. Una vez que produce trastornos neurológicos, hablar de simbolización o ausencia de simbolización se complejiza bastante. Esto es lo mismo que hablar de un chico carenciado en los primeros años de vida, que le ha faltado el alimento y no tuvo la base proteica que le constituye un psiquismo. Primero tiene que haber soma y después hablar mundo representacional. Si no hay soma, no hay mundo representacional posible. O sea que lo simbólico queda dando vuelta frente a una ausencia de una ciudad que habría que ver en este chico de qué manera pudo haber alterado a los 14 años 60 entradas en la policía. Es too much. Si los objetos de consumo tienen la siniestra ventaja de ser donadores de identidad. Yo creo que sí. Tendríamos que ver si siempre es una búsqueda de identidad o es porque eso sucede. Me es más familiar para aquellos que trabajamos con adolescentes visualizarlo en los jóvenes de clase media, en la cual el que no fuma un porrito, el que no fuma algo, se siente como fuera del lugar y a veces se siente impulsado por una situación de contexto en el cual se desenvuelve, que hay que tomar, hay que fumar un porro y demás. Y yo he tenido un caso que él no quería, pero sentía que si no fumaba, el porrito quedaba fuera de contexto. Entonces habría que ver si en los casos de deprivación tan marcada, porque estamos hablando de un sector social que no nos cae al consultorio. En todo caso son construcciones que podemos hacer. Bueno, estoy de acuerdo con eso, no tienen posibilidad de inserción cultural y que buscan una identidad. El ejemplo que voy a dar es el más claro de cómo no solo la droga, sino la delincuencia, y para seguir el modelo que planteó también ese José de hacer un psicoanálisis aplicado, recuerden la foto de Ciudad de Dios, cuando el chico, el fotógrafo, le saca la foto al grupo de ladrones, de los chicos de la favela, y está contento, él le pide, sáquenme una foto, y se aparecen muy felices cuando aparecen el otro día en la primera página del diario con las armas, y él ahí aparece exactamente, hay un logro identitario ahí. Yo soy el ladrón, soy el que mete miedo. Efectivamente, lo que tendríamos que ver es meter un poco el dedo en la llaga. ¿Quién define qué? Porque dentro de ese lugar que es tenemos que ver cómo se constituye la ley. Dentro de esta favela, este es el grupo, para un grupo, es el grupo normal, es el grupo que ha llegado, ese grupo es lo mismo que fue en Ciudad de Dios, ¿no? El chiquito que mata en un hotel, Ciudad de Dios. Está Pillote también, ¿se acuerdan de la película esa? En la cual se logra hacer a través de un acto delictivo. Entonces tendríamos que ver cómo se complejiza el concepto de identidad y quién define la identidad y desde qué lugar. Después hay un punto el padre no aparece la madre, y es una madre, vuelvo a repetir lo que dije antes, que no se desentiende del todo, está pidiendo algo en el cual habría que también, si fuese posible, sería ideal ver cómo fue el trayecto identificatorio de su mamá, qué le pasó a ella en su construcción subjetiva para que esto suceda. Yo es como siempre digo, la mama es la mama,
yo suelo decirlo en los cursos y demás, serán criminales, asesinos, violadores seriales, lo que quieran, pero cuando hay un motín en la cárcel, afuera están todas las madres con abrigo y comida, y no los padres. Sí. Es interesante, pudo haber habido una falla, pero algo del vínculo materno, a mí siempre me llamó la atención, no sé a ustedes, cuando yo veo un motín veo que no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, están las mamás. ¿Cómo? Cortando. Ok. No, sí, ok. Bueno, para cerrar, me parece que el trabajo nos invita a que pensemos varios puntos. Uno es la construcción de la identidad, cuáles son las fallas de contexto sociohistórico y familiar que pueden perturbar el trayecto identificatorio y la solidificación de un yo con un funcionamiento armónico más o menos estructurado. Esto ya es más metapsicológico. Y el lugar que ocupa contexto social, no solo en explicar este tipo de fenómenos, sino también en cuál es la respuesta que la sociedad tiene para estos sujetos que están deprivados fuertemente y de una manera, ¿no? Porque es como yo suelo decir, y con esto termino, es muy fácil hablar de los adolescentes ni que ni estudian ni trabajan de la clase media acomodada, pero estos sujetos que están sumergidos en el desamparo absoluto, no solo familiar, sino social, básicamente, son adolescentes ni, no por dificultades existenciales de su identidad en desarrollo, sino porque no ha habido un sostén social. Como decía Leukovich, Ignacio Leukovich, no se puede construir un yo si hay arenas movedizas. Cuando hay una sociedad, si hay arenas movedizas, si hay un contexto social que no sostiene un sujeto, es muy difícil que yo sé. Por más que él haya sido historiador, haya sido psicoanalista, me parece que es un concepto central en lo que puede ser la construcción de algún aspecto del el cursito que hicimos con Leukovich. Bueno, muchas cosas, pero vamos a seguir charlando ahora, ¿no? Sí. Ok. La verdad... No, te agradecemos mucho y sabemos que tenés muchas cosas para brindarnos y lo haces muy generosamente, pero tenemos ahí los tiempos, ¿no? Así que igual seguiremos trabajando. Acá tengo muchas personas anotadas. Yo también me había anotado. Está Héctor. Después, bueno, yo me había anotado. Después está Carlos, Sarita, perdón, Héctor Krakov, Carlos Tehuel, Sarita, Susman de Arbizer, Eve Abrines, Catalina Martino, Marta Lago y Rodolfo Urribarri. Así que tratemos, digamos, de poder transmitir de la manera más sintética que podamos lo que tienen para decirnos, ¿no? Así que empezamos por el doctor Héctor Krakov, el primero anotado. Hola. Bueno, me gustó mucho la presentación y el comentario de Hugo, digamos, la focalización de cómo un psicoanalista o los psicoanalistas podemos ver este tipo de problemas. En mi caso yo lo junté con el otro material que presentó José cuando estuvo Cabré. No sé si vos estabas, pero era un paciente que José lo nombraba como si pasa, pasa. Un tipo que se encargaba, que tenía como estilo, era un cagador, digamos, para decirlo con lenguaje de barrio. Pero no lo grabamos. No lo digo por casualidad, porque lo que dije en ese momento es que a mi criterio ese paciente tenía un problema anal y estaba buscando, por el tipo de respuesta que tenía del analista, algún tipo de freno sobre la incontinencia anal.
Entonces, cuando digo que este paciente que está presentado hoy me evocaba en contrapunto lo que estaba presentando la vez pasada José, quiero decir lo siguiente. Un chico de 14 años que lo meten en cana 60 veces, hasta que se demuestre lo contrario, está buscando un freno de la ley. Antes se dijo, medio como al pasar, bueno, la madre en los penales, y el padre no está, dice Hilda. Entonces, si es un chico que está buscando la instalación de una función que la ejerce el representante social de la ley, lo que me planteo es, además de focalizar la comprensión psicoanalítica del chico, como analistas y como miembros de una institución psicoanalítica, ¿cuál es la devolución que le podríamos hacer a lo social? El problema, a mi criterio, es cómo se le enseña a los jueces el trabajo sobre este tipo de patología, porque si no nos encontramos con lo que habitualmente sabemos que ocurre, que son las puertas giratorias. Exacto. Entonces, mi aporte, en todo caso, a la mesa es, pensemos como institución si no tenemos que hacer alguna devolución dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Sí, cómo no. Eso también. Una noticia. En relación a lo que acaba de decir Héctor, una palabra que a mí me creó conflicto mientras escribí este trabajo es que yo pongo actos compulsivos. El acto compulsivo es un acto dentro del cual hay un conflicto y tiene que ver con la analidad. Y en relación ¿a quién le echamos la culpa? Yo creo que no le podemos echar la culpa ni a lo interno ni a lo externo. Por eso puse multicausalidad y sobredeterminación, que son dos conceptos freudianos que nos permiten entender que un detalle, un síntoma, un acto no tiene una relación unívoca. En ese sentido, y siguiendo con el análisis aplicado, tuve un diálogo interior, aunque hubiese podido ser real también, cuando Axel Kicillof trajo el tema de que los chicos se dedican a delinquir porque no hay trabajo. Yo creo que hizo una relación unicausal en vez de ver lo multicausal de este tipo de fenómenos. Y te voy a dar un anticipo. Sí, fui convocado por el Poder Judicial de una provincia para trabajar estos temas. Felicitaciones, realmente. Realmente es un aliciente. Ante todo, yo me había puesto segunda porque como nadie se anotaba. Ante todo, te felicito por el trabajo y realmente yo quisiera agregar, ¿no?, que las condiciones de marginalidad y errancia en que se encuentra la juventud y la adolescencia en la actualidad atraviesa todas las clases sociales. O sea que esto de diferenciarlo, yo creo que tenemos que empezar a pensarlo de otra manera porque ha caído la eficacia simbólica de la ley paterna. Y la ley paterna, cuando me nombro a la ley paterna, como Lacan decía, no es el padre, sino que son las instituciones, la sociedad, la cultura, el medio y el entorno. Esta madre no sabe qué hacer con ese hijo, porque la realidad es que ella habrá donado su porción de identificación que le correspondía trabajando todo el día relativamente. Pero la realidad, que como vos decís, la prolongación, ¿no?, de la necesidad de seguir identificándose con una figura paterna, llámese padre, ley, el vecino, la comunidad, la sociedad, la política o el Estado, como decía Sartori, eso no estuvo. Entonces yo invito a que empecemos a dejar a las madres un poquito más tranquilas y nos empecemos a ocupar de qué pasa con la función paterna. Porque, ¿qué pasa? Ante la falta de ley paterna, la ley de la calle.
Ante la falta de familia, la familia mafiosa. Y ante la falta de alguna figura de identificación, aparecen esas figuras que son las tribus urbanas, donde hay adultos que se aprovechan de la necesidad de estos jóvenes y que además atraviesa todas las clases sociales. Puede ser que en algunas clases sociales no aparezcan en los diarios porque pagan para que no aparezcan. Entonces matan gente con el auto, sobredosis, digamos, la violencia contra las mujeres, las matan, las ahorcan, pero se paga y no aparece en los diarios. O sea que yo creo que esto atraviesa todas las clases sociales. Quería sumar esto. Y aparte lo dice Freud también, ¿no? Freud lo dice, ubica a los que delinquen por sentimientos de culpa en la búsqueda, como dice José, de alguna figura interdictoria, que yo sepa, en general la interdictoria es la función tercera, que establezca un límite que el sujeto no puede instituir dentro de sí por carencia de modelos que le otorguen la posibilidad de postergación y renuncia a las gratificaciones pulsionales. ¿Quién, como dice Green, arranca al bebé de la locura materna, que es imprescindible y tan imprescindible como que después se lo saquen para que no quede engolfado a la madre? La figura del padre, el tercero, como le quieran llamar, pero es la alteridad en quien lo saca. Y es esto lo que está fallando en todas las clases sociales, lo remarco. Entonces hay algún momento en que vos decís, marqué algunas cositas que realmente es muy, muy completo tu trabajo. Yo diría que no es psicoanálisis aplicado. Yo me enojo un poco con esa palabra, ¿no? Porque a veces parece que le bajara un poquito el nivel y yo creo que no, al contrario. Yo creo que es importante, sí. Entonces lo que yo quería remarcar también es que vos decís, los objetos de consumo tienen la siniestra ventaja de ser donadores de identidad. Y ahora lo que estamos hablando en el ámbito del Departamento de Niños y Adolescentes es que están faltando las figuras de donación de sentido, ¿no? Las figuras parentales no quieren donar tiempo a los hijos, prefieren darle el celular. Entonces están fallando las figuras de donación de sentido. Está interceptada la transmisión, porque cada uno, digamos, se podría decir que está en lo suyo. No hay donantes de tiempo, de sentido, que tienen que ver con las figuras parentales para poder transformar a ese animalito que nace, ¿verdad?, en su indefensión inicial, en un ser humano. Como siempre me decía Joyce McDougall, poder lograr que ese bebé que nace se transforme en un ser humano es mucho trabajo. Era esto lo que quería remarcar, la falta de figuras de donación de sentido. Perdón, pero me había notado, pero ahora tenemos a Carlos. Sí. No, espera, quédate un minuto. Después me interesó lo que planteaste, es un segundito nomás. Primero una aclaración. Para mí, psicoanálisis aplicado es realmente importante. Ojalá hubiese muchos trabajos como Leonardo. Así que me parece que se alejó un poco el psicoanálisis de eso, que para mí es imprescindible. Ojalá podamos. ¿Y qué hace a lo tuyo, me parece? Yo creo que hace a tu comentario. Yo creo que los psicoanalistas se han alejado un poco de dar respuestas a problemáticas sociales. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos. Tendríamos que ver de qué manera podemos interactuar. Porque uno habla de la interdisciplina, pero en última instancia queda en un discurso, a veces vacío. Pero tendríamos que ver de qué manera podemos mostrarle a los jueces que estos chicos han padecido faltas muy precoces, que la cárcel no los va a arreglar. O sea, lo que hay es un factor terapéutico. Yo les cuento, cuando Winnicott escribe este trabajo, fue con los chicos de posguerra que quedaron sin padres. O sea, que no eran que eran padres. No se habla de bueno o mal padre. No hay una culpabilización. Hay ausencia de funciones que alguien tiene que cumplir. Por eso a mí me gusta más el concepto de función maternante que ser madre. Eso lo puede cumplir cualquiera. Cuando hay ausencia, la tiene que cumplir el Estado. Yo creo que habría que hacer eso. No sé qué pasó con el psicoanálisis, no tengo una respuesta para lo que vos planteás, pero que acuerdo totalmente. ¿Por qué nos fuimos alejando? Tengo algunas respuestas. Creo que la dictadura fue una, el proceso que hizo que nos metamos adentro y nos metamos dentro de los consultorios y no nos atrevamos a
a charlar con otras disciplinas, por ejemplo esta, porque nos iban a tildar ya ni de ciencia judía, nos iban a tildar de guerrilleros. Y después, con respecto a lo pulsional, yo no sé, y corto con esto, ¿podemos hablar solamente de analidad o en casos así es tal el desbarajuste pulsional que están presentes todas las pulsiones? Por ejemplo, el uretral, por decir algo. Gracias, muchas gracias, Hugo. Tengo anotado a Carlos Tehuel, después Sarita. Tengo una lista cada vez más larga porque está todo el mundo muy entusiasmado. Así que, Carlos, te escuchamos. Allá hay una chica que me pidió, ¿cómo tu nombre? Luciana. Bueno, gracias, José, por el trabajo. Raje. ¿Ahí? No, ahí, sí. Un chiste. Sí, sí. Bueno, algunas cosas que me hiciste pensar, José. En principio, psicoanálisis aplicado, que yo estoy de acuerdo, Freud después de psicoterapia de la histeria, yo creo que fue todo psicoanálisis aplicado. Digamos, hasta los 5 historiales de Freud, contando a Schreber, ni siquiera lo conoció a Schreber, directamente lo analizó a través de la autobiografía. Así que pienso que todo fue psicoanálisis aplicado, es decir, cómo llevamos de esa generalización a lo particular de cada caso, ¿no es cierto? Que es lo que intenta hacer José con el ángel. Ahora, cuando yo estaba leyendo ahora el ángel, inmediatamente se me vino a la memoria el ángel que lo llamaban a Robledo Puch. Era el ángel a Astiz, era el ángel, sí. Astiz también era el ángel de la muerte. Y Robledo Puch era de clase media, digamos, no era de clase humilde ni baja, sino de... Y también se me vino a la memoria los Puccio, ¿no es cierto? Secuestradores y que mataban los rugbyers, que también familia de clase media. Es decir, que acá acuerdo con Hilda que no podemos pensar que todo esto pasa en clase humilde, ¿no es cierto? Bien. Por otro lado, la cuestión de la adolescencia y los adolescentes, ¿no? Es decir, cómo bajamos el genérico adolescencia a un chico, a un adolescente, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a pensar la adolescencia que equivale a todo el trastorno identitario y todo lo que sabemos, sino que, bueno, había que bajar ese concepto de la adolescencia a cada paciente, ¿no es cierto? Y por último, la cuestión de los jueces. La mayoría de los jueces de menores están asesorados por psicólogos y por psicoanalistas. Sí. Digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo una institución y muchas veces los chicos están judicializados y los jueces están asesorados por muchos psicoanalistas. A lo mejor, bueno, Héctor se fue, pero muchas veces uno se queda encerrado acá en las paredes de la APA y no sabe, muchas veces no sabemos qué está pasando afuera. Pero los jueces de menores, sí, los jueces de menores casi todos están asesorados por psicoanalistas y psicólogos, digamos. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos. Sarita, los voy corriendo un poco a todos, perdón. Bueno, realmente te felicito, José, muy buen trabajo que da para seguir, no para hoy solamente, sino para seguirla. Sí. Y Hugo hizo un excelente comentario que también nos abrió más todavía el panorama. Bueno, me sacaste la palabra de la boca, yo estaba pensando en Robledo Puch también, pero Robledo Puch sería como algo así como un límite inexorable, ¿no? En la adolescencia, porque lo que hizo Robledo Puch, es decir, es considerado uno de los delincuentes juveniles que más gente mató, ¿no es cierto? Y que no le han dado
la presión, eso que la dan mucho, ¿no? La posibilidad del perdón después de tantos años que no se le han dado. Pero bueno, pero vayamos al otro lado, porque tenemos una gama enorme dentro de los adolescentes. Ningún adolescente es igual al otro. Todos son diferentes y todos tienen situaciones múltiples, como muy bien decís vos en el trabajo, que condicionaron esa patología por las que o los vemos o no los vemos y andan circulando. Son situaciones que decantan, que no empiezan en la adolescencia, que decantan en la adolescencia, porque para que un adolescente haga las distintas patologías, este diálogo no se empezó cuando se tenía que empezar, o las situaciones de entender a Jane Fans no fueron cubiertas, y todo se fue sumando y generó la explosión en la adolescencia. Y siguiendo con el psicoanálisis aplicado, entre comillas, porque ¿no? Es estudiar distintas adolescencias, yo creo que uno de los lugares favoritos para mí es la literatura, donde podemos ver distintos casos. Por ejemplo, yo me ocupé de la anorexia en Días sin hambre, de Delphine de Vigan, y ahora me estoy ocupando de El cazador oculto en Salinger, donde hay adolescencias que parecen que fueran de otros tiempos, pero siguen siendo todas muy actuales, porque todas decantaron por una falta de diálogo, por secretos familiares, por una cantidad de cosas que explotan en la adolescencia. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que todo esto, además, como muy bien dijiste vos, Hugo, no es que tiene que haber una madre y un padre, tienen que haber funciones que se tienen que cumplir, porque a veces una madre sola, sin marido, sin figura, sabe poner la función paterna. El tema es la madre complaciente que no se quiere separar de su hijo y que lo tiene. Y sin plata, sola y sin plata, que tiene que trabajar todo el día, es difícil. Pero no, pero puede poner el límite. El tema es cuando no queda en una simbiosis claro, para siempre, claro, y donde lo expone o a la psicosis o la psicopatía o a todos estos tipos de cosas. Bueno, ya termino. Sí, muchas gracias. Sí. No, pero espera que ya termino. Ok. Yo acá hago de la ley. Sí, ya veo. La interdicción. No, como ven, no me cuesta nada. Sí, no, quiero agregar que inclusive cuando no hay figuras identificatorias fuertes en el medio familiar, puede haber figuras identificatorias en el ámbito. Por sí, eso, como dije, en el ámbito social, el tema es o se eligen esas figuras para salir adelante, identificatorias, o se eligen figuras delictivas. Que hay que ver en el ambiente lo que prima. Lógico. Muchísimas gracias, Sarita. Mi rol es un poco complicado, pero bueno. Eve Abrines, la doctora Eve Abrines. Bueno, quería felicitarte, José, es un trabajo maravilloso realmente para seguir trabajándolo. Y el comentario muy bien, porque lo has hecho, nos has abierto más panoramas. Yo quería hacer una defensa de la madre, en definitiva, porque cuando vos tenés acá lo voy a leer, vos hablas del ángel y decís, sus actos son un clamor a la imposición de un orden que está ausente en un medio expresado básicamente por la paradoja del pedido materno, donde dice, póngalo en un lugar para que se cure de su adicción, pero déjelo en libertad. Yo creo que, en realidad no la veo yo tan paradoja, sino que en realidad, en la medida que se cura de la adicción, también va a dejarlo en libertad, va a estar más libre. O sea que el pedido en realidad es compuesto, no lo diría paradojal, yo compuesto. Y por otro lado, bueno, voy a hablar de la institución, así como Carlos tiene una institución, yo tengo una institución y vemos muchos de estos casos. Y ahí coincido con Hilda en que atraviesa absolutamente todas las clases sociales, todas.
no solamente por los casos paradigmáticos, como hemos nombrado, Robledo Puig y demás, sino que uno lo ve clínicamente. Y ahí sí también se ve el accionar de los jueces, que serían los que vienen a poner como, bueno, la función paterna de alguna manera. Ya está. Bueno, eso que ocurre con los jueces, en este caso, no sé, a lo mejor serán los de Quilmes, pero en los juzgados muchas veces no buscan el asesoramiento del psicólogo. Solamente a veces de algún psiquiatra que tienen por ahí, pero no de psicólogos ni de muchos asesores. Y son los mismos jueces los que se arrogan la posibilidad de determinar sobre la vida de los jóvenes y sobre esas familias. Así que yo creo que eso de trabajar, como te han pedido a vos, y te felicito, José, para que trabajes en esa provincia, va a ser un aporte maravilloso. Muchas gracias, Eve. Tengo anotados a Catalina, Marta, Urbarri, Susana, Luciana, Estela y Marga. Ha levantado mucha inquietud. Así que, ¿cómo hacemos? Eso los dejo, yo los corro. Así hablan todos. Bueno, entonces, ¿cómo preferís, José? ¿Seguimos con las intervenciones o tienen que irse ustedes? Se tiene que ir en 5 minutos. Entonces terminás vos, ¿no? Con todo lo que te... No, lo que podemos hacer es que los invitamos al departamento de niños de vuelta a presentarlo y por ahí disponemos de más tiempo. Los pendientes yo los dejo anotados, están en primera línea. Entonces, José, cerrá. Bueno, yo me alegro que haya despertado muchas inquietudes. Primero voy a hablar de psicoanálisis aplicado. En la mente de un analista, toda situación cotidiana pasa por el filtro de nuestro pensamiento psicoanalítico. Yo no puedo caminar por la calle sin hacer alguna hipótesis de lo que estoy viendo cotidianamente. Un chiste que tenemos en casa es que tenemos que comprar una libretita negra e ir anotando para ir configurando la novela individual que nosotros vamos percibiendo en nuestra vida. Cuando vamos a un restaurante, lo que vemos en la mesa de al lado. Es decir, nosotros hacemos hipótesis constantemente, pero ahí sí quiero rescatar una palabra que trae Hilda, que es donación de sentido, y crear una dualidad entre sin sentido, que es lo que yo traigo en este trabajo, y otorgamiento de sentido. Porque el otorgamiento de sentido hace que cualquier acto que nosotros percibamos se puede convertir en un acontecimiento que produce una modificación social. Cuando la madre dice, no quiero que lo aprendan porque el chico salió a laburar, porque cuando afana trae la guita que nosotros necesitamos en casa, ahí se produce el falso enlace entre lo que nosotros llamamos delincuencia y lo que otros llaman laburo. Es decir, no nos encerremos en la teoría psicoanalítica, sino utilizámosla
como un instrumento para entender la situación dentro de la cual transcurre nuestra vida. En la época que escribí este trabajo, yo tenía un televisor antiguo que tenía una función despertador. Y yo una mañana me desperté escuchando esta noticia. Esta noticia a mí me quedó funcionando a lo largo del día y dije, si me queda funcionando a lo largo del día, algo tengo que hacer con ella. Y una respuesta a Hugo. Yo he hecho varios trabajos sobre adicción, pero el último que hice fue con la hipótesis de que el objeto no es el objeto de la adicción, sino que en toda la patología narcisista se establecen vínculos adictivos con el objeto que permite la construcción del fenómeno restitutivo. Es decir, es toda una teoría que no puedo decirla acá en 2 minutos, pero yo creo que tanto lo que los franceses llaman suplencia, como lo que yo llamo fenómeno restitutivo, genera un vínculo adictivo con esa construcción que es lo que permite subsanar la vivencia de vacío que se produce frente a una injuria narcisista. Hugo, y aparte los primeros que se van son ellos. No, quería retomar lo que vos dijiste, de que, porque yo también no soy partidario nunca de culpabilizar a la madre. Por eso dije en mi comentario, veamos cuál es la trayectoria, que no sabemos subjetiva de esta señora. Pero hay algo interesante que a mí en el texto me generó empatía con esta mujer. Ella pide que lo cuiden, no pide que lo encierren. O sea, por eso digo, ella pide, pero exactamente. No, yo no dije que había contradicción, digo al contrario, digo interesante que esta mujer lo que está pidiendo justamente es hagan algo que yo no puedo. Hay como un insight. Vaya a saber por qué. Aquí ya no podemos delirar, no tengo idea, pero hay una situación de investimiento libidinal de la madre. No es una madre que no tiene ningún investimiento hacia este chico. Algo tiene. Bueno. Gracias, José. Si no, sería psicótico. Para la foto no lo dijo ir. Bueno, ante todo, muchísimas gracias y vamos a seguir, ¿eh? La seguimos, porque realmente es un trabajo muy, muy abarcativo y el comentador tampoco lo podemos perder de vista.